pasar ya a lo que nos concierne, Venture Capital, capital de Vamos riesgo. al turrón. Yo creo que esto es lo interesante. Yo creo que ya tienes un hueco bastante importante en el panorama nacional de emprendimiento, startupero, innovación. Y yo creo que eso al final lo que hace es que pues, hayas tenido una trayectoria donde te hayas podido mover por diferentes lugares y hayas aprendido. Y también esto sirve para que desde el fondo de inversión también nos cuentes cómo es esta visión, ¿no? Porque en todo este recorrido que hemos hecho en el podcast casi no hemos tocado la figura del fondo de inversión y va a ser hoy por primera vez. Entonces, hemos siempre visto el lado oscuro, el otro lado, ¿no? El lado oscuro. Entonces, ya has hablado cómo es o en qué tesis se basa First Drop. Quizá la pregunta aquí es ¿en qué os diferenciáis entonces con respecto a otros fondos? ¿Qué os hace más especiales? Bueno, primero hay una diferenciación genérica y viene precisamente por ser un fondo de impacto, ¿vale? Los VCs de impacto que buscamos y apoyamos, empresas de impacto positivo y empresas que, como te decía, lo que buscan es afrontar los grandes retos del planeta y de la sociedad, pues no quiero decir que tenemos más propósito que otros fondos, pero sí que tenemos claro el tipo de proyectos que buscamos y que son proyectos que intenten mover la aguja en todos esos retos claves a los que nos estamos enfrentando todos como planeta, ¿vale? Eso por un lado, que sería lo que nos diferenciaría de fondos de inversión agnósticos. Y después, en lo que respecta a otros fondos de impacto e incluso a otros fondos de inversión agnósticos, nosotros tenemos una naturaleza 100% early, 100% enfocada en las primeras etapas. Nosotros invertimos de forma casi exclusivamente en pre-seed, en determinadas ocasiones en seed, pero estamos completamente comprometidos y disciplinados en invertir en esos primeros momentos de las compañías. Algo que teníamos claro desde la génesis del fondo y desde el primer momento en que lo diseñamos y que consideramos que faltaba un actor profesional con un grado adicional de valentía para poder acompañar a esos proyectos de impacto en un momento en que sus métricas todavía no estaban consolidadas. Lo cual nos lleva a que una parte muy significativa de nuestro portfolio son inversiones que realizamos en etapa incluso pre-revenue, antes de que existan ingresos. Hemos coinvertido con muchos otros fondos, tanto de impacto como agnósticos, porque al final, en los buenos proyectos, según él, es una encrucijada común para todos. Pero también la realidad es que la mayor parte de nuestras inversiones las realizamos o coinvertimos con business angels. En esas primeras rondas profesionales, probablemente después de la triple F. Y es algo que nos llena de orgullo porque es precisamente donde queríamos estar, ¿no? Ahí abajo, que lamentablemente las cosas están mejorando y están mejorando con buen ritmo, pero bueno, sigue haciendo mucho frío y sigue habiendo poca gente. Sí, la verdad es que para los que invertimos en un estado muy incipiente, no sé si tiene más riesgo o no, pero da la sensación de que el riesgo es muy palpable porque es el comienzo. Luego las rondas más grandes, obviamente hay más riesgo de ganar o perder más dinero, pero oye, en las primeras es donde pones también la carne al asador de si crees en ello o no. ¿Qué narices? El riesgo es más grande. El riesgo, evidentemente, siempre tiene que existir. Y estamos hablando de capital riesgo. De hecho, te diré que mi mayor reproche muchas veces al ecosistema de inversión es que igual poco capital, pero menos todavía riesgo o mucha aversión al riesgo. El riesgo siempre tiene que existir, tenemos que convivir con él y evidentemente poner los medios para mitigarlo y para que nuestras decisiones sean lo más objetivas y solventes posibles. Pero evidentemente
estamos hablando de una inversión alternativa que tiene un Sí. componente importante de riesgo con el Sí. que hay que saber convivir. Hay que asumirlo y esto lo he comentado en algún episodio ya. Al fin y al cabo, la traducción literaria o literal que se ha hecho del anglosajón es un poco diferente porque es venture, un poco más de aventura, ahí quitas ya el concepto negativo quizá de riesgo, pero oye, hay que convivir con ello e ir para adelante. Da la casualidad de que yo nunca me he presentado en qué trabajo actualmente. Pues entonces, mal hecho. Mal hecho. Entonces voy a dejar aquí, unas píldoras de por qué podemos hablar de inversiones, sobre todo en early stage, porque yo trabajo en Plug and Play y es ahí donde, digamos, tenemos dos ramas de negocio. Una son las inversiones en early stage, que estamos centrados en esta parte, un estado muy incipiente de las startups, igual que Orfeo, presemilla o semilla, y luego de innovación abierta. En la de las inversiones, aquí somos muy, muy activos a nivel global, de los 3 VCs más activos en esta etapa, y en cuanto a innovación abierta, hacemos muchos servicios, pero digamos que conectamos las startups con las grandes corporaciones, todos esos retos tecnológicos que no pueden resolver. Entonces, esto hace para nosotros también un check de si es bueno o no. Más allá de esto, que yo creo que ya al menos hemos sentado las bases de por qué podemos hablar los dos sobre inversiones, hay una parte de ti, ya hemos dicho que tienes un hueco importante, pero aparte tienes mucha relevancia en LinkedIn, y saco esto a coalición porque muchos de los posts y cosas que escribes son consejos, vivencias, que muchas de las personas que te seguirán lo harán por ello. Entonces, yo creo que a modo aquí de pesca, voy a coger algunas de tus frases o posts y los vamos a diseccionar, ¿vale? Viene el momento de la vergüenza. Exacto. Porque, pero las temáticas son verdaderamente interesantes. Vamos con uno de ellos. Un mojón con brillantina sigue siendo un mojón. Esto es fantástico, porque yo creo que esto refleja por sí solo lo que quiere decir. Te puede venir una startup con un deck precioso, con una exposición exquisita, pero luego el análisis de mercado, el modelo de negocio, echa aguas por todos lados. Entonces, aquí, ¿cuál es tu visión sobre ello? Pues precisamente esa, es decir, que no hay que confundir continente con contenido, y es un tema evidentemente que va mucho más allá del deck. En ese caso el post, pues sí, iba relacionado específicamente con el tema de los decks, pero eso es también lo que forma parte no solamente de nuestro trabajo como VCs a la hora de evaluar las oportunidades, sino también uno de los grandes retos del ecosistema en su conjunto y de los propios emprendedores. El darse cuenta que lo importante muchas veces está lejos de los focos, lejos de la brillantina, y también lejos de los araos o de perder el tiempo, y está precisamente en concentrarse y en ejecutar, ¿vale? En poner foco en lo que estás haciendo y chicos, siempre en vuestros clientes. Porque todo lo demás, es decir, hoy por hoy se ha avanzado muchísimo con el tema de los decks. Hace unos cuantos años pues todavía te encontrabas barbaridades o información mal estructurada. Hoy en día probablemente el problema o el mayor riesgo sea todo el contrario. Es decir, todo aparentemente tiene sentido, todo aparentemente tiene lógica, todo es muy cookie, tiene sus slides, sus tonos pastel, pero nuestro trabajo es precisamente analizar qué hay detrás. Ese es nuestro trabajo. Pero es que yo creo que además que la obligación de cualquiera es poner una propuesta encima de la mesa que no solamente sea bonita, que no digo que no tenga que serlo, porque se me echaron también encima por aquello de si estaba menospreciando el diseño. La clave no es esa. La clave es que lo importante son las tripas. Eso es, son las tripas y la sangre que te dejas por el camino y los hitos y los logros reales que has conseguido, y hay que centrarse en eso, en que ese contenido no solamente tenga sentido, sino que sea ilusionante, porque eso es lo que captará la atención de no solamente los inversores, sino de todos tus stakeholders. Sí. Imagina, porque el inversor se puede dar cuenta
pero el cliente eso también lo analizará de seguro. Entonces, como toda la vida, quizás no mentiras, pero oye, que si no lo has trabajado lo suficiente, en algún momento eso se puede escapar. Es que has dado con la clave, es que el problema es precisamente ese. El momento de la verdad es el mercado y es el cliente, todo lo demás es un simulacro. Aquellos que nos movemos más en etapas pre-seed convivimos demasiado con esos simulacros. Otros fondos que entran en otras etapas más avanzadas, evidentemente ya, oye, a lo que van es a lo que van, a tracción, a evolución de esas métricas. Todos aquellos que nos movemos en pre-seed, vamos a dejar aparte, pues oye, la leyenda negra de invertir en un PDF, que creo que pocas veces se ha hecho y menos se sigue haciendo, pero en realidad sí que inviertes en momentos en los que la visibilidad es muy limitada, en las que esas pruebas de validación de mercado pues son muy limitadas. Ese simulacro en el que un deck bonito, un buen pitch, una buena oratoria te parece poder proyectar que eres capaz de atraer la atención de la gente, es una forma de despistarse de lo esencial, y lo esencial es tu cliente y el efecto transformador que eres capaz de crear en tu cliente. Entonces, en lo que no hay que caer y en lo que se puede convertir en un red flag es en concentrarse en esa parte del envoltorio cuando en realidad no has conseguido demostrar que hay alguien al que eres capaz de cambiarle la vida y generarle ese efecto wow cuando le pones tu solución encima de la mesa. Eso es porque yo creo que puedes salir de la llamada diciendo: wow, he pasado un momento en el que lo estaba siguiendo, pero el trasfondo no lo tengo, ¿a qué se dedican? ¿Cómo es el negocio? ¿No? Y entonces te quedas como vacío, y dices, esto ha sido más vacío. Y es ahí cuando te das cuenta del envoltorio que te han podido tener, o, digamos, una mala comunicación, porque aquí esto es uno de los temas también que quería tratar. Comunicar no es que sea importante, es que es crucial, porque si no comunicas bien, ya sea a tu inversor, a tu cliente, estás muerto, ¿no? Y yo te diría más. No solamente comunicar, sino vamos a reivindicar una palabra muy menospreciada en España, que es vender. ¿Vale? Que además pues es uno de los problemas además más recurrentes que te sueles encontrar con proyectos en esa fase. Las casuísticas son muy variadas, pero el síntoma principal es miedo, resistencia a acercarte al cliente, a acercarte al mercado con tu propuesta, comprobar la aceptación que tiene y hacer las modificaciones necesarias. Desde equipos muy tecnólogos o muy obsesionados con su producto, que nunca consideran que está suficientemente avanzado o bien preparado como para acercarse al mercado, hasta CEOs que dicen que ellos se dedican a la estrategia o se dedican a pensar en las musarañas, pero que ya venderá otro, o ya venderá fulano, ya contrataré a un SDR. Como te digo, multitud de casos, pero al final un problema grave para no solamente vender, sino, como comentabas antes, comunicar. Una startup tiene que ser un equipo de alto rendimiento, un equipo que se enfrenta a unas condiciones de incertidumbre máximas. Totales. Y en la que todo el equipo tiene que estar específicamente enfocado en ese proceso de venta y de comunicación al exterior. Pero es que además, en lo que respecta al rol específico del CEO, pues oye, ya alguien más listo que yo ya dijo que un CEO básicamente solamente tiene que hacer 3 cosas, que es comunicar su visión, es decir, diseñar un ADN de esa empresa, un por qué hace las cosas, un propósito, que es algo que también está muy alineado con el tipo de proyectos que nosotros buscamos.
conservar y atraer al mejor talento y mantener dinero en la caja. Muchas veces, precisamente, eso pasa por inversión. Pues en esas 3 áreas, básicamente en lo que consisten es en comunicar o en vender. Sí. De puertas para adentro, de puertas a tus stakeholders o de puertas a los inversores. Sí. Siempre tener una visión, una misión, un propósito claro de lo que estás haciendo, conseguir ilusionar a un equipo en ello y conseguir sumar compañeros de viaje que te permitan conseguirlo. Sí. Pues la comunicación, esto que has dicho de las ventas es muy interesante porque sí que es verdad que está un poco denostado aquí, por decirlo así. Y en cuanto Spain is different. Sí, en cuanto a la comunicación, yo creo que tiene que haber como un término medio de virtud, ¿no? Porque también te puedes encontrar el típico CEO o alguien que esté más relacionado a las relaciones con los inversores que comunique por los codos, o por el contrario, que comunique poco. Y entonces, de verdad, no sabes si eres tú el problema o que pasa algo. Entonces, yo creo que eso también tienen que saberlo analizar, porque ser certero y tener la virtud de estar ahí en el punto medio es muy difícil. Es que comunicar no es lo mismo que parlotear o que rellenar los silencios. Los minutos. Y además, en este caso, que además tú comentabas, pues oye, lo de LinkedIn. Bueno, básicamente lo de LinkedIn, sí, yo lo que intento es trasladar una serie de tips, porque creo que sigue habiendo una brecha de comprensión y de alineación de expectativas todavía demasiado grande entre los emprendedores y los inversores. Y todo lo que pueda hacer, pues oye, pues por estrechar también ese gap, pues mejor que mejor. Y lo he dicho en muchas ocasiones, es decir, yo creo que muchos emprendedores no se dan cuenta de la cantidad de impactos y de oportunidades que nos llegan constantemente. Sí. Es decir, estamos hablando de decenas y nosotros hemos llegado a estar cerca del centenar en determinadas ocasiones por semana de oportunidades de inversión. Sí, que esto queda como un poco la parte escondida, que parece que te llegan 2 y tienes que estar con ellos ahí. No, es que parece que llegan 2 y que puedes hacer un análisis sesudo y sí. Es que no se trata evidentemente de eso. Es decir, el proceso de la inversión es un proceso de escalado, de fases sucesivas en las que siempre tienes que conseguir atraer la atención del que tienes al otro lado para ir pasando al siguiente nivel, pero que precisamente lo que tienes que tener claro es que tienes que comunicar en cada una de esas fases de una forma no solamente efectiva, sino de impacto, si podemos usar también la palabra. Porque si no, es imposible que destaques entre decenas. Con lo cual, si tu discurso recorre los lugares comunes, los eufemismos y las frases bonitas típicas, de siempre, que bueno, que tal vez queden bien en un TFG, pero que os puedo asegurar que nosotros estamos ya cansados de oírlas, estás perdiendo tu oportunidad y probablemente, lamentablemente, no vuelvas a tener ninguna otra, por lo menos con ese fondo. Con lo cual, oye, tener muy claro lo que quieres decir, lo que te hace especialmente atractivo, lo que te hace especialmente sexy, aquello de lo que puedes sacar partido delante de un inversor y ponerlo delante de sus narices desde el primer momento. Sí. No todo, porque es imposible todo. Ya llegará el momento de entrar en profundidad en esas fases sucesivas hasta que al final, pues oye, comprendamos ya todas las interioridades de una empresa. Pero en cada uno de esos pasos tú tienes que ser capaz de impactar. Sí. Y si no lo haces con certeza, yendo al grano, con una actitud clara y de libros abiertos y de franqueza, y por supuesto saliéndote de cualquier tipo de guión preestablecido, es decir, siendo natural y destacando tus fortalezas, como te digo, por lo menos con ese interlocutor perderás la oportunidad y quién sabe si volverá. Sí, porque al final es un proceso de credibilidad, ¿no? No quiere decir que en muchos casos tengas solo una oportunidad,
para poder hablar con ese inversor, pero en otros sí que será así, por diferentes motivos. Lo mismo luego en otro evento te lo encuentras y, oye, pues puedes un poco corregir o presentarlo de otra forma, pero hay veces que es una llamada que, como todos, no solo nosotros, los de las startups, vamos hasta arriba, entonces el tiempo es limitado. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, certero, con acierto y oye, preparado. Y con un mínimo también de sentido común, porque como te puedes imaginar, yo ya lo he visto de todos los colores, y a mí incluso, pues bueno, me han llegado a pichear estando en el urinario público. Muy bueno, muy buen sitio. De ahí no te escapas. De ahí no te escapas, pero que tu actitud claro, no, pueda ser, o sea... lo recomendablemente receptiva en ese tipo de contextos, pues probablemente no sean los más recomendables. Quiero decir que claro, o sea... tú lo has dicho, es decir, es un tema tanto de atributos y de enfoque, como también, pues oye, de sentido común, pero también muchas veces has hablado del tema de eventos. Sinceramente es de valentía. Yo sigo echando muchas veces en falta por parte de los emprendedores. Nosotros somos muy pre-seed, muy de etapas iniciales, como digo. Una parte muy importante de nuestro tiempo, todas las semanas, es precisamente eventos y congresos por toda la geografía española. Pero no porque me gusten los saraos, sino porque nosotros tenemos que estar muy sobre el terreno. Porque es ahí donde se suelen encontrar sobre todo los ahí es incipientes. donde encuentras sobre todo los temas que están también fuera del radar, en otros ecosistemas que no estén tan estructurados como el de Madrid y Barcelona. Y es que al final nosotros tenemos que movernos en esas coordenadas, quiero decir, cerca de las universidades, cerca de las incubadoras, de las aceleradoras, y por toda la geografía nacional. Pero en cualquier caso, ¿a dónde voy? Yo no voy allí a perder el tiempo, rato, ni a pasar el rato. A comer un poquito. Para comer, prefiero comer en mi casa y con mi familia. Si voy para allá, es precisamente para conocer gente. Y sigo notando que se sigue viendo tendencia a formarse, pues bueno, dos grupos. Evidentemente los inversores nos conocemos entre nosotros, pues oye, pues hablamos entre nosotros, pero ¿por qué no nos abordan más de lo que sucede? Parece como que bueno, ya me escucharán en el pitch o no, bueno, ya tendremos un one-to-one si quiere, alguna oportunidad, si quiere pero, hablar oye, conmigo ya pedirá un one. Pero tío, estamos allí. Sí. Estoy y son 24 horas o 48 horas en las que si estoy en un congreso es para sacar el máximo de partido, conocer al máximo de gente. Y sobre todo la carta de estar en persona, hombre, que cada vez se pierde más. No es lo mismo vender, estar y explicar algo en persona que online. Cuando vete a saber qué está haciendo el que está detrás de la cámara. En persona, esa conexión es brutal. Se sigue desaprovechando mucho esas oportunidades, y desde aquí invito a todos a que sean valientes. Y ese es no hay barreras sociales en ese tipo de formatos, pero también es algo muy relevante para nosotros. Es decir, precisamente aquellos que sí que lo hacen esconden detrás un tipo de emprendedor, un tipo de convicción, un tipo de valentía y de arrojo que los sigue diferenciando del resto, y que sin ser definitorios o de nada, pero ya indican ¿Cómo lo quieren llevar? Un tipo de compromiso, un tipo de personalidad y un tipo de apuesta personal con tu empresa y con tu proyecto. Sí. La verdad es que indica un poco el tipo de proactividad de alguien. Cuando te aproxima alguien y dices, mira, pues seguramente nos dé cruzado de manos cuando esté en casa. Después están también los pesados, pero todos ellos son valientes y dan el paso. Sí. Y ese es uno más
de la cantidad de pasos hacia adelante y de caídas y de volver a levantarse que van a tener que dar los emprendedores. Pero es que si no dan ese, que es el más cómodo, pues ya te dice cosas. Sí.